El 28 de abril de 1945, apenas 2 días antes del suicidio de Adolf Hitler, soldados norteamericanos avanzaron en el campo de Dachau. Participaron muchas unidades, y dado el tamaño de la instalación, es difícil establecer qué unidad ingresó primero. Como el oficial de mayor rango presente en el lugar fue el brigadier general Henning Linden, quien aceptó la rendición de los oficiales de la SS presentes en el campo. Dachau fue uno de los primeros vistazos a la exterminación masiva, las tumbas abiertas y los mecanismos de gaseamiento, que luego se hallarían en distintos puntos de Europa. Meses antes de su liberación, campos de exterminio como Dachau tuvieron una actividad intensa, no solo respecto a la eliminación de los prisioneros, sino también respecto al ocultamiento de las actividades. Los soldados alemanes sabían que las fuerzas aliadas los harían responsables de esos crímenes de guerra, por eso muchos desertaron. Los que se quedaron quemaron documentos y se apresuraron a eliminar a los últimos prisioneros que pudiesen servir como testigos. Pero Alemania estaba en estado crítico. No había materiales para eliminar a esas personas. No había suficientes balas para fusilarlos ni recursos para matarlos de forma masiva mediante gaseamiento. Los oficiales eligieron resguardar la munición para defenderse en el caso de un arribo aliado. Luego de varias deserciones y crisis alimentarias, el campo de Dachau funcionaba con un grupo extremadamente reducido de oficiales de la SS. El grueso de la fuerza se había retirado a los Alpes, donde planeaban resguardarse y resistir. En abril de 1945, el médico militar norteamericano Harold Porter fue enviado para asistir con la liberación del campo de Dachau. Porter inmortalizó sus impresiones en una carta dirigida a su familia. A medida que nos acercábamos al centro de la ciudad, encontramos un enorme tren de 50 vagones con el motor averiado. Cada vagón estaba repleto de cadáveres, había miles de cuerpos, todos muertos de hambre. Ese tren ubicado en el centro de Dachau pasó a conocerse como el Tren de la Muerte y es frecuentemente citada como la primera gran evidencia encontrada sobre el Holocausto. Pero dentro del campo propiamente dicho, las cosas eran incluso peores. En sus cartas, Harold Porter describe cómo fue llevado hacia el crematorio de la instalación, una habitación de 6 metros cuadrados repleta hasta el techo de cadáveres. Era un caos maloliente y putrefacto. Tenían las caras violetas y los ojos saltaban, no eran más que huesos y piel, describió Porter. El doctor y todos sus compañeros que liberaron Dachau fueron profundamente afectados por lo que vieron en ese campo. Muchos soldados fueron incapaces de procesarlo. Si bien conocían la brutalidad nazi, hasta ese punto en la historia moderna nadie se había enfrentado con esa magnitud de violencia y desprecio por la vida humana. Algunos soldados se quebraron, mientras que otros reprimieron sus sensaciones para trabajar en la liberación con determinación. Pero no todos los soldados tomaron de esa manera las imágenes de Dachau. Muchos estaban furiosos y decidieron repartir su propia justicia. Tropas de la 45ª División de Infantería se enloquecieron al ver el tren de la muerte. Cuando 4 oficiales de la SS se rindieron, el teniente William Walsh, de la división citada, escoltó a los alemanes hasta el tren. Los obligó a subir y los ejecutó en el lugar. Esas ejecuciones espontáneas no cesaron. Cuando Walsh y sus hombres entraron y vieron las enormes pilas de cadáveres, todos estaban sedientos de venganza. 30 oficiales de la SS fueron llevados a un campo interno. Walsh ordenó su fusilamiento. Murieron 17 alemanes antes de que un oficial de mayor rango intercediera, interrumpiendo el proceso de justicia por mano propia. Se estima que entre 50 y 120 alemanes fueron ejecutados por soldados norteamericanos furiosos y enloquecidos por lo que acababan de ver en Dachau. Las cifras varían dependiendo de la fuente, jamás lo sabremos con certeza. Muchos soldados optaron por darles armamento a los prisioneros, permitiéndoles hacer lo que quisieran con los alemanes, que fueron sus captores durante años. Algunos doctores se negaron a asistir médicamente a los oficiales alemanes y guardias heridos, lo que resultó en numerosas muertes. Cuando el general Patton se convirtió en el gobernador militar de Bavaria en 1945, bloqueó todas las investigaciones sobre los crímenes norteamericanos llevados a cabo durante la liberación de Dachau. Quienes fusilaron a oficiales alemanes motivados por la venganza jamás recibieron reprimenda alguna.
En Auschwitz la situación fue muy similar, tanto antes como después de la liberación. En las semanas previas, los oficiales intentaron borrar cualquier evidencia de los crímenes cometidos en esa instalación, borrando documentos y cremando de forma masiva los cadáveres de las víctimas. A diferencia de Dachau, Auschwitz fue liberado por fuerzas soviéticas. Cuando los 7.000 prisioneros aún vivos vieron al Ejército Rojo aproximándose, muchos lloraron de alegría. Los soldados soviéticos no tenían idea de lo que habían encontrado. Una vez liberado por completo, empezaron a salir a la luz los crímenes allí cometidos en las formas más tenebrosas imaginables. Tumbas abiertas, habitaciones repletas de huesos, bolsas con el cabello de miles de personas ejecutadas. En enero de 1945, el coronel Vasily Petrenko, comandante de la 107ª División de Infantería, llegó con sus hombres a Auschwitz para ayudar durante la liberación. Con el tiempo reflexionó sobre sus experiencias allí. Yo, que vi gente morir a diario, quedé en shock por el inmenso odio que tenían los nazis por los prisioneros, a quienes habían convertido en esqueletos vivientes. A diferencia de lo ocurrido en Dachau, no hay documentos o registros de crímenes de guerra cometidos por el Ejército Rojo contra los alemanes que se rindieron, aunque eso no necesariamente significa que no hayan existido. Si hay registro de la brutal venganza llevada a cabo por los soviéticos a medida que avanzaron en territorio alemán, es lógico suponer que ese mismo espíritu no hizo sino acrecentarse ante la visión de los crímenes de Auschwitz. Luego de la liberación de otros varios campos, como Sachsenhausen o Buchenwald, el Ejército Rojo tomó una medida bastante particular. Mantuvo algunos de ellos en funcionamiento, pero esta vez como espacio para detener a oficiales alemanes. Además, allí fueron detenidos temporalmente ciudadanos alemanes acusados de colaborar con el Holocausto, ciudadanos polacos que habían firmado su ciudadanía alemana luego de colaborar con el avance nazi en su país, y sospechosos de ser opositores al régimen soviético en general. De acuerdo con los reportes de la época, el trato y las condiciones de vida durante ese periodo eran casi comparables al que recibieron los grupos que fueron exterminados durante el Tercer Reich. Ira incontrolable, la sangrienta masacre de Dachau. Los norteamericanos llegaron a Dachau el 29 de abril de 1945, durante el final de las evacuaciones del campo. Mientras avanzaban hacia uno de los lugares más oscuros de la Europa ocupada, se cruzaron con un transporte con 4.000 prisioneros, que no lograron interceptar a tiempo, y continuó hacia Alemania. Luego de este incidente, los estadounidenses decidieron apretar el paso. La 42ª y 45ª Divisiones de Infantería cubrieron 60 kilómetros a lo largo del Danubio, por lo cual arribaron mucho antes de lo esperado por las tropas de Hitler. Era domingo al mediodía. El campamento estaba completamente tranquilo y los guardias de la SS cumplían su turno mientras supervisaban desde sus torres los movimientos de los prisioneros que aún permanecían en el campo. Un grito desgarrador rompió la calma del día. ¡Los americanos! ¡Los americanos! Un prisionero corrió hacia la puerta en un vano intento de llamar la atención de los soldados, pero uno de los guardias le disparó por la espalda, matándolo al instante. De cualquier manera, no era necesario. La infantería de los Estados Unidos había logrado divisar las torres de Dachau y comenzaron a disparar contra los oficiales alemanes. Los miembros de la SS, al verse superados ampliamente en número, decidieron bajar de los puestos, entregar sus armas y rendirse incondicionalmente. Luego de que los dos primeros guardias se arrodillaran, un soldado norteamericano se acercó y, sin pensarlo dos veces, los ejecutó en el lugar utilizando su pistola. Así comenzaría una sangrienta jornada, recordada como uno de los mayores crímenes de guerra de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El capitán Wilsey creía que estaba preparado para todo. Era parte del 7º Ejército de los Estados Unidos e incluso había participado del desembarco en Normandía. Como anestesista, parte fundamental del cuerpo de médicos, fue testigo de las imágenes más duras de la batalla. Desde el ingreso a Europa había asistido a miles de soldados caídos con las más terribles heridas, aunque la mayoría de ellos murieron aferrándose a la mano del anestesista, mientras sentían el cálido abrazo de la morfina como último alivio. El capitán Wilsey creía que estaba preparado para todo, que ya había visto las mayores atrocidades de la guerra, hasta que entró en Dachau.
Ni bien atravesó los portales enrejados que separaban a la barbarie del resto del mundo. No pudo más que quedarse inmóvil mientras recorría el siniestro panorama. Pilas de cadáveres esqueléticos, mezcla de una muerte causada por la desnutrición, con una larga exposición a la intemperie durante y al sol durante la descomposición. Montones de zapatos y uniformes de prisioneros acumulados en galpones, que acababan de ser retirados de los condenados a muerte, para ser reutilizados en la próxima camada de reos que ingresaran al campo. Los hornos donde quemaban los cuerpos de las víctimas y eliminaban la evidencia del geoncidio humeaban a toda máquina. Pero aún peor era con los vivos. Los prisioneros restantes, más de 30.000 personas que se encontraban en condiciones infrahumanas, parecían muertos vivientes, completamente devastados por la inanición y la falta de agua, sin dientes debido a la paupérrima condición de salubridad y la carencia de cuartos de aseo personal. Wilsey, como sus colegas norteamericanos, no pudo realmente comprender cómo era posible que tal escenario existiera en algún lugar del mundo. De alguna manera, Wilsey comprendió lo que sus compañeros hicieron los días siguientes al 29 de abril de 1945, aunque toda la situación dejó graves secuelas psicológicas que lo acompañaron por el resto de sus días. Pero gracias a él, hoy conocemos los detalles de lo que se conoce como la masacre de Dachau. La matanza comenzó, como mencionamos anteriormente, con los primeros guardias que se rindieron frente a la llegada de los 2 batallones de la infantería norteamericana. Pero esto había sido un incidente aislado, hasta que los estadounidenses entraron por fin al campamento. La Torre B, segundo puesto de vigía, también fue el escenario de un fusilamiento sistemático de guardias alemanes que, tras rendirse, fueron obligados a arrodillarse y ejecutados de un disparo en la cabeza con pistolas. El teniente Walsh capturó a 4 soldados alemanes, a quienes obligó a ingresar a un vagón de carga, en el que había unos 120 cadáveres de judíos, y luego de mantenerlos un rato allí, los asesinó a sangre fría. Más tarde, unos 12 prisioneros de guerra fueron acribillados en un depósito de carbón por un joven artillero de 19 años, el cual fue encontrado por el coronel Sparks, sumido en un profundo estado de shock, llorando y gritando que habían intentado escapar, aunque nadie le dio la razón. Antes del final del primer día, la locura se apoderó de los hombres en Dachau. Luego de tanto tiempo y al final de su vida, el anestesista Wilsey atribuyó los macabros eventos a una especie de delirium tremens. Para él, los horrores que debieron atestiguar los soldados norteamericanos, sumado al estrés de la guerra, fueron demasiado para su psique. Durante la mañana del segundo día, los norteamericanos obligaron a unos 50 soldados de las SS a desnudarse en la intemperie y hacer el saludo nazi, con el brazo levantado hacia el sol, mientras les lanzaban cubos de agua helada. Esta práctica la habían realizado los propios guardas con los judíos y otros prisioneros anteriormente. Sin embargo, existía la condición de que, si bajaban el brazo por el motivo que fuera, serían ejecutados. Los 50 alemanes murieron fusilados antes del mediodía. En cartas que datan de la fecha de los sucesos, el anestesista hablaba de la masacre como algo lógico. En una de sus misivas se puede leer: «Vi cómo mis compañeros capturaban a un soldado de las SS que habían torturado y luego le dispararon con frialdad. Dios me perdone, pero lo vi sin que la emoción me perturbara después de saber las acciones que las bestias de las SS habían realizado contra sus prisioneros». Realmente no era el único que tenía esto en mente. Algunos miembros del Séptimo Ejército de los Estados Unidos, invocando cierto espíritu de venganza, decidieron cederle sus rifles a los judíos en mejor estado de salud para que éstos custodiaran a los reos alemanes de la manera que creyeran conveniente. Los hombres, que habían sido deshumanizados, maltratados, torturados y humillados durante tanto tiempo, no tardaron en desatar una pequeña matanza. Ingresaron al hospital del campo, donde asesinaron a decenas de oficiales de la SS, además de tropas alemanas convencionales. También dirigieron su odio contra los capos, otros prisioneros que tenían mayor estatus y ejercían el poder de los guardias entre los propios presos. Muchos de ellos fueron golpeados hasta la muerte o ejecutados en los barracones. En unos días, la masacre de Dachau había sido consumada. Aunque las cifras oficiales, aceptadas por el gobierno de los Estados Unidos,
proponen que los prisioneros alemanes asesinados fueron entre 50 y 100, algunas otras fuentes indican que pudieron llegar a ser más de 500. En su día, el general Eisenhower celebró la liberación del campo y comunicó que se habían liberado 32.000 prisioneros, mientras que las tropas norteamericanas habían abatido unos 300 enemigos. Las condiciones en que estas muertes se dieron, sin embargo, se conocieron casi 70 años más tarde. Una cuota de justicia. Los juicios y ejecuciones de Nuremberg. Luego de que los aliados avanzaran desde el oeste por las costas de Normandía y la Unión Soviética contraatacara abriéndose camino hacia Berlín, Hitler y sus generales sabían que tenían las horas contadas. En 1945, el Führer, como un cobarde, decidió suicidarse junto a su esposa y ordenó que quemaran sus cadáveres en el patio de la Cancillería. De esta manera, quien lideró a una nación contra el resto del mundo, causando millones de muertes en el proceso, evitó ser capturado por sus enemigos. Dos de sus hombres más importantes decidieron transitar el mismo camino. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich, y alfil clave en el esparcimiento del nacionalsocialismo y el antisemitismo en Alemania, también decidió acabar con su vida antes de confrontar con los soviéticos. En este caso, con una parsimonia bastante cruel y metódica, envenenó a sus 6 hijos. Luego, con la misma frialdad, su mujer y él se suicidaron. El caso de Heinrich Himmler, el líder máximo de la organización paramilitar del Tercer Reich, fue bastante distinto. El jefe de las SS había decidido traicionar a Hitler poco tiempo antes de acabada la guerra, por lo cual perdió todos sus rangos y fue detenido en Alemania, aunque finalmente cayó en manos de los británicos. Himmler había logrado pasar desapercibido frente a las tropas de Churchill al ocultar su identidad con un parche en el ojo y una actuación bastante convincente, hasta que los ingleses lograron descubrirlo. Luego de destapar su engaño, fue enviado a realizar un examen médico, previo a ser trasladado para su juicio. Durante la visita, el doctor descubrió que, como la mayoría de los oficiales nazis, Heinrich llevaba una cápsula de cianuro incrustada en una de sus muelas. En ese instante, con la intención de evitar que se la retiraran, Himmler mordió bruscamente el dedo del médico y activó la cápsula con el veneno, muriendo en el acto. Muchos otros nazis importantes se suicidaron con la cápsula de cianuro, pero hubo algunos, ya fuera por temerosos, cobardes, o simplemente porque creían que se saldrían con la suya, que prefirieron acabar la guerra con vida. Estos funcionarios y militares de alto rango, sin embargo, debieron enfrentar uno de los procesos judiciales más impactantes que se hayan llevado a cabo, quizás el de mayor relevancia de la historia. Estamos hablando de los juicios de Nuremberg, cuando un tribunal de emergencia convocado por los aliados investigó las acciones de 24 personalidades fundamentales del nacionalsocialismo alemán. Del total, la mitad recibió condenas variadas, que podían ir desde unos años de trabajo forzado en los llamados centros de desnazificación hasta cadenas perpetuas. Pero los otros 12, aquellos sobre los cuales nos extenderemos en este video, fueron sentenciados a muerte por la horca. Sin embargo, solo 10 de ellos fueron efectivamente colgados, mientras que los otros 2, probablemente las figuras más importantes de la lista, no llegaron a sentir la cuerda quemando sus cuellos frente a las familias de las víctimas de sus atrocidades. Es que estos personajes sabían mejor que nadie los delitos absolutamente siniestros que habían cometido y no estaban dispuestos a pagar por ello. Hombres como Hans Frank, cuyo nombre se perdió en los vaivenes del cine y las novelas sobre grandes figuras del nazismo, también fue responsable del terrible genocidio del pueblo judío, y ya te contaremos sobre su terrible final. Pero primero vamos a conocer el caso del macabro Martin Bormann, uno de los 2 genocidas que se salvó de la horca, temido incluso por los oficiales más cercanos a Hitler. Se trataba del secretario privado del Führer, su mano derecha en asuntos políticos y jefe de la Cancillería del partido nazi. Con esta presentación, podemos ver que Bormann ocupaba un lugar más que distinguido en el Tercer Reich, pero de hecho coordinaba poderes aún más profundos que aquellos que le permitían sus designaciones, por lo cual toda la información de lo que sucedía en Alemania, al igual que la posibilidad de tener una entrevista con Hitler, pasaban primero por sus manos. La caída de los ingenieros del mal. Bormann no solo odiaba a los judíos tanto como su líder,
sino que también detestaba la mayoría de las religiones. De hecho, fue uno de los más grandes persecutores de cristianos dentro del Partido Nacional Socialista, lo que lo llevó a desafiar a muchos de sus correligionarios, además de intentar convencer al Führer de que debía exterminar la Iglesia Católica. Por supuesto, debido a que llevaba asuntos de Estado muy relevantes, su participación fue crucial para que se pudiera materializar el Holocausto como todos lo conocemos. Podríamos decir que su rol fue ser un administrativo del genocidio. No obstante, Bormann no llegó a ser juzgado por los aliados. Luego de que Hitler se suicidara en el Führerbunker, el secretario personal intentó huir de Berlín, pero no llegó muy lejos. Se cree que murió o fue asesinado por soldados soviéticos en un puente cerca de la estación central de Berlín, el 2 de mayo de 1945, aunque su cadáver fue encontrado en 1972 y su identidad confirmada 35 años después, en 1998. Los restos fueron incinerados y arrojados al mar Báltico en 1999. Durante el juicio de Nuremberg, los aliados contaban con indicios de que Bormann ya no caminaba entre los vivos y fue condenado a muerte in absentia. En relación a sus posesiones personales, muchas fueron recuperadas por organizaciones que se dedicaron a restaurar los bienes judíos confiscados durante el régimen nazi. Otras, sin declararse, pasaron a manos de su familia. Desde principios del siglo XX, se había forjado una excelente fama como aviador, siendo reconocido en la Primera Guerra Mundial como un as condecorado, tras servir al mando del mismísimo Barón Rojo. Todo eso quedó eclipsado al culminar su carrera profesional como una de las personas más siniestras que haya pisado la tierra. Es que Göring era dueño de una soberbia capacidad para la estrategia y el combate, pero decidió poner sus dones al servicio del mal y le dio a la Luftwaffe una sanguinaria impronta que causó mucha popularidad a principios del nazismo. Tras ganarse la admiración de Hitler, el ex aviador logró llegar a puestos como ministro de Economía del Reich. Tras la caída de Francia en 1940, fue ascendido al cargo de Reichsmarschall, es decir, la jefatura máxima de las Fuerzas Armadas alemanas. Pero todo lo que sube tiene que bajar, y más allá de sus excelentes capacidades a bordo de aeronaves y planeadores, Göring no pudo evitar su propia caída. Todos los beneficios que consiguió durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a verse amenazados cuando los aliados lanzaron campañas de bombardeos sobre Alemania. El plan de defensa del Reich que aplicó la Luftwaffe funcionó brevemente hasta 1941, año en que Estados Unidos se unió al conflicto. La aparición de bombarderos norteamericanos junto a los clásicos cazas británicos abrumaron las capacidades de la Fuerza Aérea Germánica. Como si esto fuera poco, el frente oriental presentaba muchas crisis, con los soviéticos ensayando brutales contraataques que demandaban la atención de Göring. Los aliados lograron quebrar la voluntad del Reichsmarschall, que vio caer su plan de defensa territorial, completamente superado por Estados Unidos. Esto también causó una pérdida de estatus frente a los ojos del Führer, que estaba extremadamente decepcionado con los pobres resultados que había demostrado Göring. El quiebre real llegó el 22 de abril de 1945, cuando el comandante de la Luftwaffe fue informado de que Hitler pensaba suicidarse en su búnker. En un acto de ambición extrema, Göring llamó a su líder y le pidió asumir el control del Reich. Adolf tomó este acto como una traición y decidió retirarle todos sus cargos, expulsarlo del partido y ordenar su arresto. El aviador caído en desgracia fue aprisionado en su domicilio, hasta que, en medio del caos por la derrota alemana, un pelotón de la Luftwaffe decidió liberarlo. Göring huyó hacia las líneas estadounidenses, con la intención de ser capturado por estos y así evitar caer en las manos de los soviéticos. Logró su cometido, y los norteamericanos lo hallaron antes que los hombres de Stalin. Fue llevado a un campo de prisioneros y más adelante a Nuremberg para ser juzgado. Göring fue sometido a tribunal durante 218 días entre 1945 y 1946. El proceso fue extenuante y si bien jamás mostró arrepentimiento, se pudo ver al funcionario nazi muy decaído, en un estado de depresión constante. Pese a que fue condenado a muerte, no llegó a la horca. La noche previa a su ejecución, se suicidó con una pastilla de cianuro en su celda.
Existen dos versiones sobre cómo pudo obtener la píldora. La primera propone que sobornó a un guardia estadounidense con un reloj de oro y algunas baratijas, mientras que la segunda plantea que otro soldado norteamericano recibió una supuesta medicina para Göring de manos de una mujer alemana que habría sido el veneno. Lo cierto es que, probablemente, nunca se sepa la verdad, aunque si conocemos el destino de su cadáver, el cual sería el mismo que el de los casos que detallaremos a continuación, los bienes que el ex aviador confiscó durante el Reich eran invaluables. Göring era un coleccionista empedernido, y tras su muerte se recuperaron más de 135 obras de arte, cientos de joyas y vestidos exóticos arrebatados a judías y gitanas, además de grandes caudales de dinero que fueron a parar a las manos de los aliados y las organizaciones que restauraban las expropiaciones de la época. Cazando en la oscuridad, el juicio de los nazis menos famosos. Como hemos mencionado anteriormente, la lista de nazis juzgados en Nuremberg se extiende a casos menos conocidos pero de gran relevancia. Las 10 personas que presentaremos a continuación fueron brutales funcionarios, militares o colaboracionistas del genocidio más grande que ha visto nuestro mundo. Todos fueron condenados a la horca y murieron el 16 de octubre de 1946 colgados hasta la asfixia en el gimnasio de la prisión de Nuremberg. El primer turno fue para Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores del Reich. Si bien era odiado por la mayoría de los nazis pura sangre, Adolf Hitler encontró un excelente diplomático y hombre de confianza en él. En 1933, von Ribbentrop organizó en su casa una reunión secreta entre funcionarios de la República de Weimar que culminaría con el acceso de Hitler a la Cancillería. También Joachim fue una pieza fundamental para sellar el Pacto de Acero, la unión política e ideológica entre el Führer y Benito Mussolini, vinculando así el Tercer Reich al fascismo italiano. Su trabajo también impactó en las relaciones con el Imperio del Japón, pese a que ante los ojos del Führer falló diplomáticamente luego del ataque a Pearl Harbor, hecho que culminó con el ingreso de Estados Unidos al conflicto. Von Ribbentrop fue condenado por fomentar el inicio de la Segunda Guerra Mundial y operar en favor del Holocausto. Antes de ser capturado, intentó esconder muchos trofeos, condecoraciones y artefactos valiosos, pero estos fueron descubiertos y subastados como recuerdos. Más tarde serían recuperados por organizaciones especializadas en archivo y piezas de museo, pero la mayoría de los elementos valiosos fueron nuevamente vendidos, incluso en el mercado negro. Wilhelm Keitel fue la mayor autoridad estratégica del ejército alemán. Si bien su trabajo fue planear los movimientos de las tropas durante la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones de Nuremberg demostraron que Keitel era extremadamente permisivo con las actitudes más brutales de los soldados. Durante el juicio, fue hallado culpable de crímenes de lesa humanidad, ya que el alto mando había ordenado fusilamientos masivos durante las invasiones de Polonia y Francia, además de razzias innecesarias, traslado y abuso de civiles. Llamado por algunos generales de la Wehrmacht como el seguidor más estúpido de Hitler, cuando le preguntaron por qué había actuado sin honor, se limitó a responder: a medida que estas atrocidades se desarrollaron, una tras otra, paso a paso, y sin ningún conocimiento previo de las consecuencias, el destino siguió su curso trágico, con sus fatídicos resultados. Incapaz de reconocer sus propios actos, Keitel fue ejecutado en la horca por su actitud barbárica. Ernst Kaltenbrunner fue el líder de la SS en Austria y uno de los mayores hombres de confianza de Heinrich Himmler. Si bien fue un oficial superior de la organización paramilitar, en 1942 logró ser nombrado jefe de la Oficina Central de la Seguridad del Reich. Esto lo puso al mando de brutales fuerzas como la Gestapo, la Policía Secreta de Hitler, el Kripo, la Oficina de Investigaciones Criminales que operaba internamente en Alemania, y el SD, el Servicio de Inteligencia de las SS. A partir de este ascenso, desató todo su antisemitismo y azuzó a los guardias de los campos de concentración para optimizar las ejecuciones y aumentar los castigos. El nombre de Kaltenbrunner no es tan famoso, quizás por lo impronunciable, pero su rol en el Holocausto fue decisivo en los últimos 3 años de la guerra, ya que su sed de sangre aceitó la maquinaria del exterminio. Poco se sabe de qué sucedió con la mayoría de sus posesiones.
aunque sí conocemos una historia curiosa al respecto. En 2001, un ciudadano alemán encontró un viejo identificador de la Segunda Guerra Mundial. Al restaurarlo descubrió que pertenecía a este terrible genocida, aunque el paradero actual del artefacto es desconocido. Alfred Rosenberg fue uno de los ideólogos del nazismo que junto a Hitler dio forma a los conceptos claves que conformaron las maneras de ser y comportarse de los alemanes durante el Tercer Reich. Esto, por supuesto, incluye el terrible espíritu antisemita y de superioridad aria que llevó a la solución final, el intento de exterminio de todo el pueblo judío. Rosenberg instauró con rigor académico la escalera racial, que ponía a los alemanes por encima de todos y permitía tratar de forma inhumana a los que ellos consideraban razas inferiores. Debido a que su rol fue principalmente político e ideológico, fue condenado a crímenes contra la paz, tales como incitación al odio, a la guerra y al genocidio. Las principales pertenencias de Rosenberg eran sus manuscritos, reliquias de todo el trabajo académico que había realizado para Hitler. Estos fueron recuperados y hoy se encuentran en exhibición en el Museo de la Memoria del Holocausto, en Washington, Estados Unidos. Hans Frank, como ya mencionamos, fue otro de los culpables del Holocausto, un abogado que ofició como jefe del gobierno general de la Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Poco se puede decir sobre este hombre, pero fue fundamental para crear campos de concentración, establecer el trabajo forzado en los mismos y llevar a la muerte a unas 4 millones de personas en su jurisdicción. Frank fue juzgado por crímenes contra la humanidad y murió pidiendo la clemencia de Dios a viva voz. Los pies colgantes, la horca para los ingenieros del Holocausto. Wilhelm Frick fue el ministro del Interior del Reich, y si bien no se manchó sus manos con sangre, fue instrumental para redactar todas las leyes que Hitler necesitó para llevar adelante sus planes. Este hombre convirtió en legislación las fantasías más oscuras del Führer, como las políticas raciales que permitían el antisemitismo, los asesinatos en masa, el aumento de la industria militar para la guerra y todas las formalidades necesarias para llevar adelante el Holocausto. En 1943, Frick fue reemplazado por Himmler, pero continuó aconsejando a Hitler. El caso de Julius Streicher es muy particular, ya que este político nazi no participó directamente en el Holocausto ni en la guerra, sino que fue el creador del periódico nacionalsocialista más importante durante el Tercer Reich. Der Stürmer era un diario extremadamente antisemita y belicista que se dedicó a extender por todo el país los pensamientos más peligrosos de Hitler. Streicher se volvió millonario en el proceso y gran parte de ese dinero luego fue utilizado para recompensar a las víctimas del Holocausto y sus familias. No se conoce la hora exacta de la muerte de Streicher, ya que su ejecución fue melodramática. El político insultó a los judíos presentes a viva voz, pero al ser colgado su cuello no se fracturó, por lo que tuvo una muerte lenta y dolorosa. Fritz Sauckel fue un político nazi designado por Hitler como el plenipotenciario general para el empleo de la mano de obra. En pocas palabras, su trabajo era organizar la explotación de 6 millones de esclavos en los campos de concentración. Los trabajadores forzados vivían en barracas hacinadas, tenían que trabajar hasta 18 horas diarias y, por lo general, sin suficiente comida, ropa y atención médica. Esto incluía a mujeres y niños. Sauckel, debido a esto, fue condenado por crímenes contra la humanidad. Alfred Jodl fue uno de los pocos militares de alto rango que llegó vivo a los juicios de Nuremberg. Su carrera no puede considerarse particularmente destacable, ya que solo fue uno entre tantos hombres del ejército que acompañaron a Hitler en su cruzada por conquistar toda Europa. Sin embargo, jugó un rones de Noruega y Dinamarca, y por ello fue condenado a la muerte. Sus bienes fueron expropiados para la recuperación histórica, aunque su esposa realizó un reclamo póstumo por una pensión y por la casa de Jodl, pero solo recibió el dinero. Arthur Seyss-Inquart fue el gobernador general de la Holanda ocupada, habilitando todas las mecánicas de crueldad posible contra la población civil, además de la extradición y fusilamiento indiscriminado de judíos en el territorio. Su rol fue similar al de Hans Frank en Polonia, y por ello se lo juzgó de la misma manera. A las 3 de la mañana, el silencio se apoderó del lugar. Una decena de hombres que supieron infundir terror en el corazón de la humanidad colgaban por el cuello en Nuremberg,
frente a la mirada justiciera de las víctimas y sus familias. Los cuerpos fueron exhibidos brevemente en la prisión y luego llevados a Múnich para ser cremados. Más tarde sus restos, junto a los de Hermann Göring, fueron esparcidos sobre el río Isar, un destino mucho más humano que el que ellos mismos le supieron dar a los 6 millones de judíos que murieron brutal e injustamente durante el Holocausto. Si bien con esas ejecuciones se dio fin a sus vidas, el daño que ocasionaron quedará para siempre en la memoria de la historia de la humanidad. Aves de presa. Los nazis que lograron evadir el cerco. Si bien, como acabamos de ver, a los altos mandos del Partido Nacional Socialista se los juzgó en los juicios de Nuremberg, dedicados a políticos que se habían visto involucrados en crímenes contra la humanidad. Especialmente en el Holocausto, no todos comparecieron ante la justicia. Más de 6 millones de judíos, gitanos y afrodescendientes habían sido enviados a campos de concentración o exterminio, torturados y asesinados sistemáticamente, por lo cual muchos de los culpables recibieron la pena capital, pero otros continuaron vivos y encontraron formas de esquivar el cerco que los norteamericanos y los soviéticos habían extendido alrededor de Alemania. También existieron otros juicios, más pequeños y menos famosos, llevados a cabo tanto en Nuremberg como en Venecia o Austria, donde debieron comparecer oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas alemanas y oficiales pertenecientes a las SS, las tropas pertenecientes al partido nazi. Si bien muchos militares fueron perseguidos y recibieron diversas penas por crímenes de guerra, los miembros de las Schutzstaffel recibieron particular atención, ya que, bajo las órdenes de su líder, Heinrich Himmler, dirigieron los centros donde se ejecutó uno de los genocidios más grandes de la historia. Pero lo cierto es que no todos los miembros más peligrosos de la organización paramilitar hitleriana llegaron a ser juzgados, y muchos lograron escapar, aunque fueron perseguidos durante años por los cazadores de nazis. Esta es la historia de 2 de ellos, probablemente los más perversos. Comenzaremos por uno de los oficiales de las SS más buscados tras la Segunda Guerra. Alois Brunner se enlistó en el partido nazi a los 19 años de edad y al poco tiempo pasó a formar parte de las Sturmabteilung, las milicias personales de Adolf Hitler. Más tarde ingresó a las SS, donde trabajó en la Gestapo para Adolf Eichmann, quien le tomó mucho aprecio al oficial y pasó a considerarlo como su mano derecha. La capacidad resolutiva de Brunner sorprendió al cruel Eichmann, quien lo recomendó para el puesto de capitán en varios campos de concentración. Gracias a esto, Brunner se convirtió en el organizador de las deportaciones de judíos de la Francia de Vichy y Eslovaquia hacia los centros de exterminio. Con una personalidad implacable, el eficaz capitán fue posteriormente nombrado comandante en el campo de internamiento de Drancy, el eje central de la política de deportación antisemita en toda Francia. En su nuevo rol, debía determinar la logística del transporte de los prisioneros que se realizaba a través de la vía ferroviaria. Brunner no dudó en ser de los primeros ejecutores de los trenes de la muerte, siniestras formaciones donde los vagones se cargaban con más personas de las que cabían, por lo cual la mayoría moría antes de llegar a su destino. Hasta los últimos meses del Tercer Reich, previos a la muerte de Hitler y la derrota de Alemania, Brunner continuó cargando trenes hacia los campos de Theresienstadt, Sachsenhausen, Bergen-Belsen y Stutthof. A raíz de su modus operandi, la justicia consideró que Alois Brunner fue el responsable de la muerte de más de 120.000 judíos, de los cuales la mayoría falleció durante los macabros viajes. Los aliados no escatimaron en esfuerzos para capturar al comandante de las SS, y de hecho, creyeron que lo habían atrapado, pero se habían equivocado. Los aliados encontraron a un oficial de la SS llamado Anton Brunner, y creyeron que se trataba de Alois, lo cual permitió al verdadero prófugo escapar de la justicia tras la guerra. Pero Brunner aprovechó ese golpe de suerte al máximo. Se unió a la organización Gehlen, un grupo de militares nazis que cooperaron con los estadounidenses durante la ocupación aliada de Europa del Este y que más tarde participaría también en la Guerra Fría contra los soviéticos. Brunner trabajó como conductor para el ejército de los Estados Unidos y en 1954 huyó de Alemania Oriental hacia Roma, utilizando un pasaporte falso. Más tarde se ubicó en Siria, donde vivió bajo el nombre falso de Dr. Georg Fischer.
En el país asiático fue extremadamente bienvenido y trabajó como asesor oficial del gobierno. Si bien se desconoce la naturaleza exacta de su trabajo, se cree que enseñó a los oficiales sirios técnicas de tortura y represión, habilidades que había aprendido en sus tiempos como torturador de las SS. A cambio de esto, sus jefes le ofrecieron protección legal, por lo cual prohibieron el acceso al país de investigadores o cazanazis. El propio Simon Wiesenthal luchó legalmente para que Brunner fuera detenido, pero no lo logró. En 1995, la justicia alemana ofreció una recompensa de $333.000 por cualquier información sobre el comandante fugado, pero los rumores indicaron que ya había muerto. Alois Brunner jamás fue hallado, y se cree que murió en Damasco, la capital de Siria. Hay quienes aseguran que si la justicia hubiera ofrecido ese dinero una década antes, el país asiático hubiera entregado al nazi. ¿Tú qué crees? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios. La cacería interminable. Persiguiendo a Fritz Ullmann, el alter ego de Josef Mengele, ahora toca el turno de hablar de uno de los hombres más siniestros que ha pisado la tierra. Josef Mengele fue un oficial de las SS y médico que trabajó en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, este oscuro personaje no es recordado por salvar vidas, sino por todo lo contrario. Mengele fue uno de los organizadores del genocidio cámaras de gas, pero peor aún, dedicó su trabajo a experimentar de las formas más crueles utilizando a judíos como conejillos de indias. Seguramente alguna vez hayas escuchado hablar del Pabellón 10, un bloque de celdas dentro de Auschwitz que Mengele utilizaba como su propio laboratorio para los siniestros experimentos que llevaba a cabo sobre los prisioneros. Realmente, Mengele estaba obsesionado con la pureza genética del ser humano, incluso a niveles que superarían los del propio Adolf Hitler. El oficial de las SS no solo creía en el ideal del superhombre ario, sino que buscaba pruebas científicas de que existía, y aún más, que podía replicarse o crearse a voluntad. Por decirlo de una forma simple, Mengele jugaba a ser Dios, pero si Dios fuera nazi. Una de las cosas más siniestras sobre Josef Mengele era cómo trataba a sus víctimas. No era considerado por los presos como un hombre cruel, sino todo lo contrario. Los presos que utilizaba en sus experimentos estaban mejor alimentados y vivían en mejores alojamientos que el resto de internos del campo, además de que se les decía que podían evitar la cámara de gas mientras eran objeto de investigación. El médico también creó una guardería con una zona de juegos para los niños con los que realizaba las pruebas. Les regalaba caramelos, juguetes y se mostraba como un angelical tutor. Esto era, por supuesto, antes de que comenzaran los experimentos. Los sujetos de prueba, como los llamaba Mengele, rara vez sobrevivían a los estudios. No tenía ningún tipo de consideración por la salud física ni mental de los prisioneros que utilizaba como conejillos de India. También tenía una obsesión con la gente que presentaba deformaciones, con los gemelos o siameses, con la heterocromía, es decir, personas con un ojo de color distinto del otro, y prisioneros que se alejaban mucho de lo que consideraba normal. Tras la guerra, Mengele logró huir de Alemania bajo el nombre falso de Fritz Ullmann. Durante varios años se escondió trabajando como granjero, hasta que en 1949 llegó a Argentina y vivió en la provincia de Buenos Aires durante al menos 10 años. Si bien jamás se comprobó su paradero, se cree que huyó hacia Paraguay en 1959, aunque cerca de la frontera argentina. El Mossad persiguió a Mengele de manera ininterrumpida durante más de una década, aunque jamás lograron encontrarlo. Aparentemente, en 1962 cruzó hacia Brasil, donde vivió en una granja con otros nazis que se escondían en Sudamérica. Más tarde, junto a su mujer, cambió su nombre a Wolfgang Gerhardt y murió en tierras brasileñas en 1979, al sufrir un infarto cerebral mientras nadaba, lo que provocó que se ahogara. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.